entonces, hermanos, el título de la predicación del día de hoy es Un grito de angustia y un grito de alabanza, parte 1. Un grito de angustia y un grito de alabanza, parte 1. Bueno, vamos a ver el Salmo 22. Todo nuestro estudio, tanto de esta predicación como de la siguiente semana, va a ser todo el Salmo 22, pero si ustedes notarán, el Salmo 22 tiene 31 versículos, es muy largo, así que solamente vamos a leer los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, pero recuerden que a pesar de que el resto de los versículos lo veamos la siguiente semana, recuerden, es un solo salmo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los versículos están conectados y todo trata de un solo tema. Lo van a ver en el bosquejo, pero simplemente por cuestiones de didáctica, vamos a ver los versículos que el día de hoy vamos a estudiar. Vean cómo empieza. Vamos a leer el título. Al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como a león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y nos vamos a detener allí. Yo sé que sigue y la siguiente parte la vamos a ver. Pero antes de mostrarles el bosquejo y qué vamos a ver el día de hoy, quiero que nos concentremos en el título del Salmo. No el título que yo le puse ni que la Reina Valera tampoco le pone, sino el título que dice: al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Hermanos, con tan solamente ver el título, nosotros podemos notar que su autor es el rey David, una persona que en su infancia fue menospreciada por sus padres y por sus hermanos, porque ante sus ojos este gran rey en un futuro, a una corta edad, ante sus ojos de sus familiares, era pequeño, era insignificante. Pero aunque era desechado por los hombres, realmente vemos en las escrituras que este David era realmente amado por Dios. Era amado por el Todopoderoso. A tal grado fue amado por el Todopoderoso que Dios en persona le dio el liderazgo de su pueblo escogido llamado Israel a este hombre. Y no solo le dio la corona sobre el pueblo de Dios, también el Señor le dio la dicha de que en su descendencia iba a nacer el esperado Mesías, el cual no solamente iba a gobernar sobre una nación, sino que iba a gobernar sobre todas las naciones, y todas las naciones ante su presencia iban a doblar su rodilla, y todas las naciones iban a confesar en un futuro, a expensas de lo que ya hemos confesado, que Él es Señor y Salvador de toda la tierra. Vean tan solo lo que dice Salmo capítulo 1, versos 7 al 9.
Acompáñame. Y aquí podemos ver en qué lugar está puesto este descendiente de David, autor del Salmo, por supuesto, que estamos leyendo. Salmo capítulo 1, versos 7 al 9. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Aquí está el Cristo, aquel dueño de todo y de todos, aquel ser, aquel hombre que se va a sentar sobre el trono de David y aquel que va a juzgar en un futuro cuando él regrese. Por cierto, tengo que decirles algo. El género de este salmo es un género de lamento. Por lo tanto, en este género de lamento, en este salmo, vamos a encontrar la siguiente estructura. Primeramente vamos a encontrar que el salmista pide ayuda. Después vamos a encontrar en este salmo que el salmista reflexiona sobre el poder de Dios, para posteriormente el salmista termina con una confesión de fe ante la circunstancia que él está afrontando. Primero recuerden, pide ayuda, después reflexiona sobre su Dios, quién es él, y después da una alabanza a Dios, terminando con una confesión de fe. Puede ser que en el salmo Dios sí o no le haya ayudado, pero él está confiado. Así son los salmos de lamentos. Siempre terminan proclamando una confianza grande en el Todopoderoso. Pero también tiene otro género este salmo. No solamente es un salmo de lamento, también tiene el género de salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este salmo, a pesar de que lo escribió David, y a pesar de que muy probablemente David está escribiendo por una situación que le pasó en su vida, todo este salmo apunta al Mesías esperado, a Jesucristo. Apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, todo este salmo apunta al momento más doloroso en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, que es la cruz. Todo este salmo va a apuntar a la cruz de Cristo. En este momento en donde entregó la vida y donde, como ya lo vimos en el salmo, estaba siendo atacado por todos sus enemigos. El título del salmo también dice, al músico principal. Entonces tenemos que entender que este salmo va dirigido al líder de la alabanza. Pero solamente después de leer al músico principal, notamos la siguiente palabra que se nos va a hacer muy rara. Porque dice, al músico principal sobre Ajelet Zahar. Sobre Ajelet Zahar. Y uno simplemente cuando lee la Biblia puede decir, oh, qué palabra tan más graciosa. Sigo con lo siguiente, que sí le entiendo. Pero, literalmente esta palabra, Ajelet Zahar, literalmente quiere decir sobre el costado de la aurora. Literalmente quiere decir sobre el costado de la aurora. Ahora, en la Septuaginta se tradujo esta palabra como sobre el auxilio de la aurora. Sobre el auxilio de la aurora. Quizás si nos vamos por esta traducción, no la literal sobre el costado de la aurora, sino sobre el auxilio de la aurora, nos da una connotación de qué es lo que nos va a esperar al leer el Salmo 22. Una llamada de auxilio. Una llamada de auxilio. Pero Spurgeon, el predicador Spurgeon, sugiere otra traducción de esta palabra. Él sugiere esta traducción sobre Ajelet Zahar del Salmo 22. La gacela de la aurora. La gacela de la aurora. Él sugiere esto. Ahora, no se sabe a ciencia cierta qué quiere decir esta palabra. Y tampoco se sabe a ciencia cierta por qué David la colocó aquí, que va dirigida al músico principal, al sacerdote. Muchos dicen que a lo mejor es una melodía a tocar, a lo mejor es una letra a tocar específica. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo único que sabemos es que David la colocó ahí por algo y se perdió en el tiempo el significado. Pero dado el significado que le da Spurgeon a esta palabra, la gacela de la aurora,
podemos ver, por lo menos así lo hacía ver nuestro hermano mayor Spurgeon, que que Dios inspiró a David a colocar esta palabra porque estaba apuntando a los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque la gacela que va a ser atacada es nuestro Señor en la cruz. La gacela que está siendo atacada por los depredadores y por los cazadores es nuestro Señor Jesús. Yo sé que esto ya es alegoría, pero pues nos sirve un poco para entender el Salmo y nos sirve ver un poco cómo nuestros hermanos de hace unos 100 años, sí, unos 100 años, 120 años, veían esta traducción. Entonces, aquí en este Salmo, si nos vamos por la traducción de la Septuaginta y por la traducción de Spurgeon, nos permitirá ver el calvario que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz. Pero ese es el significado ya a la luz del Nuevo Testamento. Antes de ir al significado, a la interpretación del Nuevo Testamento, vamos a ver qué quiere decir todo esto a la luz de su contexto original. Pero antes, ¿qué es lo que vamos a ver? Escuchen, lo que vamos a ver el día de hoy es los lamentos de un hombre desesperado y la alabanza de un hombre a no apartar sus ojos de Dios. Eso es lo que vamos a ver en las dos predicaciones, tanto de esta semana como la siguiente, que nos va a tomar todo el Salmo 22. Veremos los lamentos de un hombre desesperado y la alabanza de un hombre a no apartar sus ojos de Dios. Y el bosquejo se los presento de la siguiente manera. Dice así, miren, les voy a dar los dos puntos grandes del bosquejo, que es la predicación de hoy y la predicación de la siguiente semana. Punto número 1 del bosquejo, un grito de angustia, verso 1 al 21. Punto número 1 del bosquejo, un grito de angustia, punto 1 al 21, verso 1 al 21. Y lo que vamos a ver la siguiente semana, un grito de alabanza, verso 22 al 31. Bien, del punto número 2, que es un grito de alabanza, lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, punto número 1, subpuntos. Y lo voy a decir rápido, para que vayamos de una vez al tema, porque solamente he hablado del título, imagínense, yo me faltan 21 versículos, vean lo que dice, subpunto A del punto 1, recordando la ayuda pasada en la angustia, verso 1 al verso 5, punto B, recordando quién es el que nos dio la vida en nuestra angustia, verso 6 al verso 10, punto C, un clamor a ser rescatados en medio de nuestra angustia. Verso 11 al 21. Y podrán decir, ya terminamos aquí, pero no, hay otro subpunto, D. Un reflejo de Cristo en medio de su calvario. Un reflejo de Cristo en medio de su calvario. Si fue un poco rápido, perdónenme, lo pueden ver en los videos de YouTube para que sigan estudiando y ahí viendo y haciendo sus anotaciones. Entonces vamos al punto número 1 del bosquejo, que es la predicación de hoy, un grito de angustia, pero ahora vamos a ver el subpunto A, recordando la ayuda pasada en la angustia, verso 1 al 5. Ahora sí, vamos al Salmo 22, vamos a ver el verso 1 y vamos a ir verso por verso, palabra por palabra, para leer, explicar y aplicar. Vean lo que dice. Verso 1, dice así el salmista, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Noten cómo empieza este salmo con las palabras, con dos frases, Dios mío, Dios mío. Bueno, ¿quién escribió el salmo? De acuerdo al título, David. David era un gran guerrero, ¿cierto? Pero no solamente era un gran guerrero y tampoco fue un gran rey. David, escúchenme, David, sobre todas las cosas, era un gran teólogo. ¿Por qué? Porque David realmente conocía las Escrituras y David realmente conocía al Señor de las Escrituras. Así que sin duda, David sabía que no era necesario invocar el nombre de Dios 2 veces para ser escuchado. Él lo sabía. ¿Acaso Dios no escucha la primera? ¿Acaso Dios no todo lo sabe? ¿Acaso Dios no todo lo escucha? Claro. Entonces, ¿por qué David invoca el nombre de Dios 2 veces? Si él es un gran teólogo, si él sabe que a la primera Dios te escucha, que no hay nada oculto a sus oídos, que no hay nada oculto a su vista, que él todo lo sabe, ¿por qué en su cántico dice 2 veces, Dios mío, Dios mío?
Bueno, la respuesta es muy sencilla, por su gran angustia. Por su gran angustia que está reflejando en la palabra de Dios. Por su gran angustia y desesperación para ser atendido por su Creador. ¿A poco tú, no, cuando alguien quieres que te escuche y no te escucha la primera, aparentemente tú dices, oye, oye, oye? Bueno, David estaba, por lo visto, está reflejando un hombre que está angustiado. Entonces, si este hombre está angustiado, está clamando a su Dios varias veces para ser escuchado. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, escúchame. Bueno, nace la pregunta, ¿qué era lo que tenía tan angustiado David? Si David tiene que ocupar 2 veces la frase, Dios mío, para que Dios lo escuche, ¿qué era lo que tenía tan angustiado David? Para que clamara 2 veces a Dios. Hermanos, esta respuesta la tenemos si seguimos leyendo. Muchas de nuestras respuestas, muchas a nuestras dudas de la palabra de Dios, serán solucionadas si continuamos leyendo un poco más. Y vean lo que dice. Verso número 1. Lo voy a leer desde el principio. Dios mío, ¿bien? Bien. Aquí tenemos la respuesta en modo de preguntas. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí está la angustia de David. David expresa por medio de estas preguntas que su más grande angustia era el no poder sentir la presencia de Yahvé en medio de su tribulación. Esa era la más grande angustia de este salmista, no poder sentir la presencia de Yahvé en medio de su tribulación. Como lo veremos más adelante, en este cántico encontramos cómo un hombre es atormentado por sus enemigos, pero en vez de que las primeras palabras de la boca de David sean, ayúdame, tú que todo lo puedes, el salmista dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me desamparas? Hermanos, estas preguntas nos demuestran dónde estaba el corazón de David. ¿Dónde estaba el corazón de este hombre? Y también nos demuestran y nos enseñan a nosotros dónde tiene que estar nuestro corazón en medio de nuestras angustias. ¿Qué es lo primero que debemos de buscar en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros sufrimientos? Lo primero que tenemos que buscar es la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo primero que debemos de buscar si nos encontramos en una situación de mucha pena y de mucha angustia. Si la pena es tan grande que nubla nuestros sentidos y nuestra realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Insistir en oración a Dios y en súplica para que Dios nos muestre su rostro y nos dé las fuerzas necesarias para salir adelante. ¿Qué tan insistente era David? Salmo 22, verso 2. Salmo 22, verso 2. Vean lo que dice Salmo 22, verso 2. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Por supuesto que este verso refleja una gran desesperación. Imagínense estar pasando por algún problema o alguna gran necesidad. Oras a Dios y en vez de recibir su hermosa presencia, lo único que encuentras es que tu oración no sale ni siquiera de tu habitación. Parece ser que Dios te está ignorando aparentemente, porque no encuentras solución, ni encuentras paz en tu corazón en el momento que estás clamando a Él. Y igual que David dices, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y no solo eso, vean lo que también dice el salmista. Si esta es tu situación, hermano, hermana, que clamas y sientes que no eres respondido, ¿por qué no imitas al salmista? Mientras él tampoco se sentía respondido. ¿Qué está haciendo salmista en este verso 2? ¿Qué está haciendo David en este verso 2? Dice, clamo de día y de noche, ¿cierto? Entonces, a pesar de que él creía a lo mejor que Dios no le iba a contestar,
¿qué era lo que David estaba haciendo constantemente? Clamaba con insistencia a su Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que imitar. Clamar a nuestro Dios hasta que Él nos dé de su presencia, hasta que Él nos ayude. Hermanos, el rey de Israel jamás, o sea, David, jamás dejó de buscar la presencia de Dios en medio de sus oraciones y en medio de todas sus angustias. Y hermanos, este es el secreto del triunfo de la vida espiritual del creyente, no solamente para nuestra madurez, sino también para en medio de nuestras aflicciones, tribulaciones, persecuciones, desánimos, buscar desesperadamente en oración a Dios. Y escúchame, no solamente simplemente orar y decir, Dios mío, que los problemas de mi familia se acaben. No, tampoco es orar y decir, Dios mío, que esta enfermedad que padezco desaparezca. Está bien clamar así, pero no es lo principal. Más bien tenemos que clamar como David nos enseña aquí a clamar. Dios mío, tú eres mi gran consuelo y mi única esperanza. Por favor, no me des la espalda y dame el gozo de tu salvación. Porque si tenemos el gozo de la salvación de Dios, podemos afrontar cualquier situación de nuestras vidas. Es la realidad. Entonces, hermanos, y solo entonces, orando correctamente a Dios, orando insistentemente a Dios, enfocándonos en lo que realmente nos va a dar consuelo en nuestro corazón, en medio de nuestra angustia, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, está preparado para recibir la respuesta de nuestro Señor. Solamente así, solamente así. A lo mejor tú dirás, ya entendí. Si clamo por la presencia de Dios, automáticamente recibiré su ayuda y todos mis problemas se terminarán. Pues no, me entendiste mal, no es así. Más bien, el Señor te bendecirá. Si tú oras constantemente a Él, el Señor te bendecirá con su presencia y te ayudará a sobrellevar tu pena por medio de una renovación de tu entendimiento de su persona. Así es esto. ¿Estoy diciendo que Dios no te va a ayudar? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que como no conocemos los planes de Dios, quizás Él quiere que tú pases por esa aflicción. Entonces, si Él quiere que tú pases por esa aflicción, como dice el apóstol Pablo, aunque le ores, aunque tú seas apóstol, que no lo eres, y le ores, Él no te va a quitar la aflicción. Entonces, como no sabemos los planes de Dios, ¿por qué tienes que orar en todo momento? Por su presencia y su consolación, por el gozo de su salvación. David sentía que se lo habían quitado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no siento el gozo de tu salvación? Él no está orando para que su problema se solucione en primera instancia. Está orando para que el Señor restaure su corazón y su buen entendimiento a una adoración verdadera a Él. Ahí está. Vamos al verso 3. Nada más rápido. ¿Sí me escuchan las bocinas? ¿Sí? Bien. Vamos al verso 3. Salmo 22, verso 3. Vean lo que dice. Salmo 22, verso 3. Continúa diciendo el salmista, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Vean cómo el salmista es correspondido por Dios, escúchame, al permitirle volver en sí. Aquí Dios contestó la oración de David al permitirle volver en sí y clamar en medio de su sufrimiento que Yahvé es santo, es decir, justo y libre de todo mal, colocándolo en el lugar donde corresponde, como aquel que es digno de recibir la alabanza de su pueblo. Miren, una vez regresado el juicio del salmista y entender que su Dios nunca lo ha desamparado, el salmista ya está libre. El salmista ya puede pensar claramente. El salmista ya puede actuar correctamente.
pero una vez que Dios le ha regresado el buen entendimiento. Y por eso tenemos que orar. Muchas veces nuestras aflicciones, ¿qué es lo que hacen? Nos encasillan. Hacen que no pensemos correctamente. Nos distraemos queriendo dar solución a un problema cuando la solución a ese problema es otro. Solamente déjame compartirte algo. En el verso 1 está escrito Dios mío, pero en el idioma original es Elí. Dios es la palabra Elí. ¿Qué quiere decir esta palabra? O también traducida como Él. Habla esta palabra o este nombre de Dios, habla sobre el poderío, como Dios el Todopoderoso. Habla de la omnipotencia de Dios. Entonces, cuando David está diciendo Él mío, Dios mío, está apelando al Dios Todopoderoso. Pero si David entendía que Dios es todopoderoso, ¿por qué le insistió con tanta angustia? Porque no estaba razonando correctamente, se estaba dejando llevar por sus problemas. Yo sé que eres todopoderoso, pero ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me escuchas más bien? Si tú eres todopoderoso, ¿por qué no me escuchas? Oye, David, ¿te estás escuchando acaso? Si yo soy todopoderoso, como tú lo dijiste, entonces te estoy escuchando. ¿Por qué crees que no te escucho? Porque David estaba cegado. Pero en el verso 3 se le vuelve otra vez el entendimiento. Pero tú eres santo. ¿Qué estoy haciendo? Tienes razón. Tú me escuchas. Tú eres santo, tú eres justo, sin importar mis circunstancias. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. ¿Y qué crees? Dice David. Yo soy tu pueblo. Por lo tanto, escuchas mi alabanza y por lo tanto escuchas mi clamor. ¿Se dan cuenta cómo regresa el buen juicio de David? Ustedes también. ¿Están en medio de un problema? Confiesan en la mañana, Dios, eres poderoso para ayudarme, y después, Señor, ¿por qué no puedes solucionar esto? ¿Qué contradicción hay en tu vida? Pero ruega para que el Señor te regrese el buen juicio como David y termines proclamando, santo eres tú, todopoderoso. ¿Que habitas en la alabanza de tu pueblo. Y así como David es su pueblo, yo soy tu iglesia y yo también soy tu pueblo y estás habitando en medio de mí. No es que tú no me escuches, es que yo no tenía la fe para creer que tú me escuchabas. Regresando a los versos, Salmo 22, versos 4 y 5. Y aquí David nos demuestra una de las fuentes, si no es que la única fuente, donde el cristiano puede agarrar fuerza en medio de su sufrimiento para fortalecerse en la fe. Salmo 22, versos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hermanos, ¿qué está haciendo aquí el salmista? El salmista comienza a ver las Sagradas Escrituras y encuentra en las Sagradas Escrituras que en el pasado este Dios que él siente, escúcheme, que él siente distante, nunca abandonó a los suyos. A tal grado que, ¿qué? Que le dio un hijo a Abraham a una larga edad, que Isaac le dio una esposa justamente para combatir el duelo de la pérdida de su mamá. Y con Jacob, ¿acaso no le dio gran descendencia que de sus hijos salen las 12 tribus? Eso dijo David. Recuerdo el favor que le hiciste a mis antepasados por medio de las escrituras y puedo decir, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahí está mi descanso, en tu palabra, en los hechos que están escritos en tu palabra. Quizás, hermanos, quizás David en su cántico nos está mostrando un hombre que se siente tan lejos de la presencia de Dios que simplemente no tiene fuerzas para ver lo mucho que el Señor le ha ayudado en su pasado. Puede ser. ¿Cómo nosotros fortalecemos nuestra fe presente? Acordándonos de lo que Dios nos ha ayudado en el pasado. Y vaya que nos ha ayudado mucho. Si hoy tienes un ejemplo, hoy tienes un problema económico, quizás el Señor en el pasado te ayudó con otro problema económico. Entonces lo ideal que es recordar lo que Dios ha hecho para tener confianza hoy. Pero quizás David no quiere mostrar esto, quizás David quiere mostrar a un hombre tan desesperado que no puede ver tampoco lo que Dios ha hecho en sí mismo. Entonces, ¿qué está diciendo David?
Oye, amigo, amiga, tú no puedes alcanzar a ver o no puedes alcanzar a recordar lo que Dios ya ha hecho por ti en el pasado. No te preocupes. Te voy a dar algo más seguro donde tienes que poner tu mirada. ¿Dónde? Las Escrituras. Las Escrituras. Las Escrituras. Ve lo que dice Salmo 119, verso 49 y 52. Hermano, en medio de la soledad más intensa, en medio de la oscuridad más negra, el creyente siempre tendrá compañía y consuelo por medio de la meditación y el estudio de la palabra de Dios. El creyente siempre va a encontrar ánimo en la palabra de Dios. Salmo 119, verso 49 a 52. Vean lo que dice Salmo 119, verso 49 a 52. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, su palabra, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. ¿Cuál es el consuelo en medio de la aflicción de este salmista del Salmo 119? Su consuelo es la palabra de Dios, sus dichos que vivifican y en sus juicios antiguos. Ahí está, ahí está. A lo mejor tú me dirás, oye, Sergio, pastor, realmente me encuentro en una angustia muy grande. No veo el favor de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar consuelo? Hermano, hermana, corre a la Biblia. Corre a la Biblia. Porque solamente ahí vas a encontrar consuelo en medio de tu aflicción. Tu corazón atormentado ahí va a encontrar paz por los dichos antiguos de Dios. No le creas a tus circunstancias. No le creas a lo que tú piensas de Dios. Cree lo que Dios ha dicho de sí mismo en su santo libro. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4. Vean lo que nos dice la palabra de Dios. Y este verso nos anima a observar atentamente a nuestro Señor y nunca alejarnos de su presencia e invocar siempre su nombre. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 al 4, vean lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Cómo? Por medio de las Escrituras. ¿Tú cómo vas a saber que Dios es un Dios de consolación si nunca abres tu Biblia? ¿Tú cómo vas a saber que Dios es el Dios que nunca te desampara si no crees a lo que está aquí escrito? Perdóname, pero si tu conocimiento de Dios está fundado en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que tú sientes, este es un castillo de naipes con que solamente muevas tantito la mesa, se va a caer y se va a destrozar. Mejor que tu conocimiento de Dios se afirme de las Escrituras. Como dice Jesucristo, haz tu casa sobre la roca, haz tu castillo sobre la roca. Así llegará cualquier terremoto y no va a destruir tu fe en Cristo Jesús. Pero sí y solo sí, si te dedicas al estudio de la palabra de Dios y a creer en lo que está ahí escrito. Vamos al punto número B del bosquejo, recordando quién es el que nos dio la vida en nuestra angustia. Vamos a leer del verso 6 al verso 8. Del verso 6 al verso 8. Salmo 22, verso 6 al verso 8. Vean lo que dice la palabra de Dios. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, o sea, se burlan.
estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Al parecer, el salmista quiere dar a entender que se puede pasar de un problema a otro. Primeramente, el salmista tenía un problema, ¿con qué? Porque él sentía a Dios lejos de él. Él sentía que Dios no lo escuchaba. Se solucionó ese problema. Dios le dio consolación, Dios le dio un buen entendimiento, ya pudo alabar a Dios. Pero ahora se presenta otro problema en el cántico. ¿Cuál es este problema? Muestra el sufrimiento que experimenta un hombre al enfrentarse con las burlas y el desprecio de sus enemigos. Aquí ya empezamos a ver que estos hombres, que eran los que tenían angustiado a David, y empiezan a burlarse de él en medio de su sufrimiento. Y de hecho, estos hombres no solamente se burlan del salmista, también le niegan cualquier ayuda por su fe. ¿Por qué? Porque vean lo que dice: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos estado en la situación un poco similar a la de David o a la del salmista, en donde al pasar por algún momento de angustia, las personas se alejan de nosotros y en vez de darnos consuelo, lo único que recibimos son insultos, y todo por nuestra fe? ¿Cuántas veces no pasa eso en nuestras vidas? Pues bien, mis hermanos, he aquí alguien que experimente este mismo dolor que nosotros a lo mejor hemos estado experimentando o hemos experimentado en el pasado. Pero lejos de dejarse llevar por las palabras de sus enemigos, este hombre tomó fuerzas y declaró lo siguiente en el Salmo. Salmo capítulo 22, verso 9 y verso 10. Vean cómo el salmista toma fuerzas y declara lo siguiente. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Hermanos, ante el sufrimiento que un hombre experimenta cuando todos le dan la espalda, nosotros tenemos que recordar lo siguiente: Dios nunca nos desamparará, porque antes de haber nacido ya éramos amados por Dios. Y aun cuando nacimos, en el momento que nacimos y fuimos bebés, nuestro Señor nos estuvo cuidando con gran amor. Mientras nuestras madres nos amamantaban, nuestro Señor nos proveía esa leche materna y ese calor para traernos donde estamos el día de hoy. Las demás personas te pueden abandonar. Aún la misma madre que te amamantaba te puede abandonar. O los hijos que amamantaste te pueden abandonar. O ya los papás, los hijos que mantuviste te pueden abandonar. Pero ¿quién jamás te abandonará porque siempre ha tenido un cuidado especial de ti? Dios. Dios, Dios, Dios. Ahora, no le creas a las palabras de tus enemigos que te dicen: ¿dónde está tu Dios? Que te ayude. Mejor, créele a Dios y escucha lo que ha dicho en sus escrituras cuando Él promete ayudarte. Y que nunca te desamparará, por supuesto. Lee conmigo Salmo 27:10. Y estos versículos tienen que derrumbar nuestra idea si es que sufrimos de ese mal llamado padecimiento de depresión o de soledad. ¿Por qué? Porque realmente nunca estamos solos y nunca hemos estado desprotegidos. Escúchame, los creyentes, estas promesas solamente son para verdaderos creyentes. Salmo 27:10 dice: este salmo para mí es de los más hermosos, especialmente este versículo, porque vean lo que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Bueno, quieren aquí aplicarle a mis hijos: aunque mi hijo y mi hija me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mis amigos me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi cónyuge, bueno, mi esposo, me refiero a esposo, mi esposa,
me dejare con todo, Jehová me recogerá. Es la realidad. Nunca estás solo. Ahora, Salmo 37, 28. Salmo 37, 28. Dice así la palabra de Dios. Porque Jehová ama la rectitud, escucha, y no desampara a quienes, a sus santos, a los que ha predestinado para sí mismo. Y yo le leo el siguiente, Salmo 94, 14. Porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad. Jehová no abandona a su pueblo, Jehová no abandona a los suyos, Jehová no abandona a los que ha escogido. Por lo tanto, puedes estar seguro. Por lo tanto, puedes ignorar esas voces que se burlan de ti y que están dispuestas a abandonarte a la primer atisbe de dificultad. Jehová nunca te abandonará y ahí tienes que poner tus ojos. Tienes que tapar tus oídos a todas estas burlas, a todo este acoso y decir, Jehová no me va a desamparar. Ahí está. Ahora vamos al subpunto C, un clamor a ser rescatados en medio de nuestras angustias. Vamos a leer del verso 11 al 18, Salmo 22, verso 11 al 18. Salmo 22, verso 11 al 28. Dice así la palabra de Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me has rodeado de muchos toros. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco mi vigor, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cerrado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Bueno, miren, problema tras problema. Primero Dios no lo escuchaba, después la burla de sus amigos, de sus conocidos, de sus enemigos también. Bueno, que amigos que a lo mejor también estaban familiares, comportando como enemigos. Y ahora, en estos versos, ¿qué encontramos? Que sus enemigos ya lo alcanzaron. Los enemigos del salmista ya lo alcanzaron, ya lo rodearon. Aquí el salmista ahora sí ya se encuentra en una situación desesperante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que decía Spurgeon de la gacela? La gacela ya está siendo rodeada por perros, por leones, por toros, porque quieren devorar sus carnes y ya está mal la gacela. ¿Por qué? Porque dice, contar puedo todos mis huesos. Perdóname, pero a menos que tengas una herida muy grave, tú no puedes ver tu hueso. La gacela ya está rodeada, el salmista ya está rodeado. La situación ya está desesperante. Y es más que tan desesperante que ya está desnudo. ¿Por qué? Porque ya echaron suerte de sus ropas. Ya lo tienen preso. Ya tienen preso al salmista. El salmista ya no tiene escapatoria. Aparentemente. Aparentemente. ¿Cómo continuó el salmo? Verso 19 al 21. Salmo 22, verso 19 al 21. Dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, y libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. En medio de esta fuerte acechanza, en medio de que sus enemigos ya lo tenían, ¿qué es lo que sale de la boca del salmista? Alabanzas a Dios. En medio de sus momentos más oscuros, salen alabanzas de la boca de este salmista. ¿Y qué creen? En los siguientes versos vamos a ver cómo este hombre realmente fue socorrido por Dios. Del verso 22 al 31. Pero esto ya es para la siguiente predicación. Pero así los dejo. Sí vamos a ver cómo es liberado.
pero es para la siguiente predicación. Ahora yo quiero decirles algo, hermanos, para continuar con el tema. De la misma forma, nosotros, hermanos, realmente podemos ser socorridos en medio de nuestras acechanzas. Realmente podemos ser socorridos. Solamente se nos pide una cosa, que en medio del dolor, hermanos, nosotros estemos firmes, confiados en Jehová, confiados en Cristo, sin pecar. Sin pecar. Es que yo tengo que pelear contra el diablo. ¿Quién te manda a pelear contra el diablo? En ninguna parte de la Escritura te manda a ti, cristiano, pelear contra el diablo. Jesucristo ya peleó con él en la cruz y ya lo venció. Lo único que tienes que hacer en tus momentos de angustia, ¿qué es? Efesios 6:13. Acompáñame. Efesios 6:13. Efesios 6:13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir. No dice pelear, dice que resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, ¿qué? Firmes. Cuando hay un día malo, tú únicamente tienes que, ¿qué? Resistir en Cristo Jesús, colocar tu esperanza en Él, encomendarte a Él, pero los enemigos ya me están mordiendo. Confía en Él, confía en Él, confía en Él. Ya estoy desnudo, confía en Él, aún en esos momentos más oscuros. Eso es lo que nos manda el Señor por medio de este salmo. Confianza en Cristo, confianza en Dios, que Él es todopoderoso. ¿Para qué? Para atendernos, para protegernos y para librarnos del mal. Si es que, escúchenme, le place librarnos del mal. Porque en ocasiones no nos va a librar del mal. Va a permitir que sigamos. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Ahora, rápidamente, aún nos falta un subpunto. Ya terminamos hasta aquí el Salmo. ¿Se acuerdan qué es lo primero que les dije que iba a hacer? Interpretar el Salmo. Leer, explicar, aplicar, ¿cierto? Conforme al contexto de Rey David. Pero, como ya les había comentado, este Salmo lo escribió David y aunque muy probablemente refleje su vida, como ya lo hemos visto, como en otros salmos, a la luz del Nuevo Testamento, este salmo aquí apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Su aplicación directa es la aplicación en Cristo Jesús en la cruz. Sí, ya lo vimos. También aplica a nosotros para buscar consuelo, para estar con el Señor, para perseverar en las Escrituras, estar con Él, claro está. Pero en sí la aplicación directa es en Cristo Jesús, en su sufrimiento en la cruz. Por eso, punto D. Vamos a ver un reflejo de Cristo en medio de su calvario. ¿Y cómo sabemos que lo aplica directamente a Él? ¿Cómo sabemos que este salmo se aplica directamente a Jesús? Porque Jesús mismo lo aplicó, haciéndose referencia a Él mismo. Vayan conmigo a Mateo 27:46. Mateo 27:46. Vean lo que dice. Mateo 27:46. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Ya estaba crucificado, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, escuchen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo cita el Salmo 22 en medio de su sufrimiento en la cruz. ¿Saben lo que está haciendo Jesucristo? Bueno, ustedes saben que en tiempo de nuestro Señor Jesús no existían los capítulos y no existían los versículos. Y muy probablemente los salmos tampoco estaban enumerados en tiempo de Jesús. Entonces, cuando tú querías que las personas que te rodearan entendieran lo que estás diciendo, tú empezabas a citar. Algunos autores dicen con la primera frase del salmo. ¿Tú querías citar un salmo? Entonces tenías que empezar diciendo la primera frase del salmo para empezarlo a citar.
Bueno, si no tuviéramos versículos y versículos, obviamente, a lo mejor, en lugar de decir Juan, capítulo 3, verso ¿no? A lo mejor diríamos, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3, ¿no? Para nosotros, está hablando del Evangelio de Juan. Bueno, así pasaba con tiempo de Jesús. Jesús estaba citando. ¿Para qué? Porque él quería que sus oyentes, ¿quiénes eran las personas que estaban ahí viendo la crucifixión de Jesús? Los fariseos y los escribas, y los saduceos, sus enemigos también, dijeran, está citando un profeta, está citando al hijo de a David, está citando para nosotros el Salmo 22. Y Jesús quería que entendieran lo siguiente, que ellos vieran las circunstancias y que ellos entendieran que esa profecía encontrada en el Salmo 22 se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. ¿Cómo? Pues que ellos vieran la crucifixión y dijeran, se está cumpliendo. Es raro, se está cumpliendo, el Salmo 22 se está cumpliendo. ¿Cómo? Vean, vayan conmigo a Juan capítulo 1, verso 29. ¿Cómo se está cumpliendo esto? ¿Ustedes sabían que el Salmo 22 por los judíos sí realmente es reconocido como un salmo mesiánico? Para los judíos antiguos y para los judíos modernos, el Salmo 22 es un salmo mesiánico. O sea, para ellos apunta al Mesías. Entonces Jesucristo está diciendo, si están viendo que todo lo que está aconteciendo en ese salmo está aconteciendo en mi crucifixión, ¿qué creen? Yo soy ese Mesías al que le está pasando todo esto. Vean, Juan 1:25. Dice, Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús y venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si el que está en la cruz está sufriendo como cordero, por lo tanto Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Hermanos, el sufrimiento no es ajeno al hombre. De hecho, mientras estemos en este mundo, todos vamos a sufrir en menor o mayor medida. Pero escúchame, ni siquiera Job padeció tanto como Cristo en la cruz. Ni siquiera Job. Entonces ya entendemos que Jesús citó el Salmo 22 para que los que estaban en la audiencia pusieran atención, lo vieran y dijeran, todo esto se está cumpliendo en el que está crucificado, ¿cierto? Y miren, vamos a hablar un poco de los padecimientos físicos de nuestro Señor Jesucristo, porque era su momento de angustia. En el verso 11 al 18 del Salmo 22, nosotros encontramos que nuestro Señor se encontraba rodeado de sus feroces enemigos. Hombres y tanto demonios ya estaban rodeándolo. ¿Para qué? Para matarlos. De hecho, ya lo tenían. ¿Por qué? Porque dice, todos mis huesos se descoyuntaron, o sea, hubo un dolor físico. Y vean el dolor físico de Jesús. Juan 19, verso 1 al 3. Y aquí encontramos a un Cristo quebrantado no solamente en espíritu, sino también quebrantado en cuerpo. Juan 19, 1 al 3 dice, así que, entonces, tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza y le vistieron como un manto de púrpura y le decía, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Ahora es un poco más explícito en Lucas capítulo 22 versos 63 y 64. Hablándonos de los padecimientos físicos de Jesús unas horas antes de su crucifixión. Lucas 22, 63 al 64. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y que lo golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Ahora, Jesucristo fue golpeado antes de la crucifixión, como ocupando
ocupando el término de Sproul, como esta gacela fue cazada por sus depredadores, tanto así que ya podían ver todos sus huesos. ¿Saben que ver todos sus huesos fue literal? ¿A qué me refiero? Dice el Salmo 22, 17, contar puedo todos mis huesos, ¿cierto? Eso ya lo leímos. Pero en el momento del látigo, cuando Jesús estaba siendo azotado por látigos, varios historiadores han llegado a la conclusión que los látigos en tiempo de Jesús, había dos tipos de látigos, un látigo normal, con la punta de cuero. Si tú das un buen golpe con un buen látigo, realmente puedes abrir la carne y mostrar el hueso. Realmente puedes, o sea, si tú pegas bien con un látigo, el látigo es un arma tan peligrosa que puedes desprender la carne del hueso. Pero ese látigo del común y corriente no se ocupó con Jesús. El látigo que se ocupó con Jesús, se han llegado a los estudios, que era un látigo con unas puntas de metal, como los que vemos en la Pasión de Cristo. Ese látigo, que era lo que hacía, tenía doble función. Primero era pegar, pero en el momento que pegaba, el látigo, por las puntas de metal, quedaba anclada en la carne, y entonces, al momento que el soldado romano jalaba el látigo, rasgaba toda la carne. Ahora, imagínate si el látigo te llegaba a envolver, entonces te arrancaba un pedazo más grande de carne. Entonces, literalmente, cuando Jesús estaba en la cruz, contar podía todos sus huesos, porque realmente Jesucristo podía ver sus huesos. En el momento que Jesucristo estaba cargando su cruz al monte Calvario, toda la gente lo veía y podía ver cómo su carne podían ver cómo sus huesos se le veían. Ya no tenía carne nuestro Señor. Y nuestro Señor estaba citando esto. El Salmo 22 dice, horadaron mis manos y mis pies, es decir, atravesaron mis manos y mis pies. Hay ilustraciones de crucifixiones en tiempos de Jesús, donde a los crucificados que mejor les iba, bueno, entre comillas, ¿no? Porque muchas veces los quemaban en la cruz o los dejaban morir de hambre, los amarraban de los pies y de las manos. Así morían muchos crucificados, amarrados, muertos de hambre o quemados. No era necesario hacer más. Pero en caso de Jesús era algo diferente. Con Jesús traspasaron sus manos y sus pies. ¿Cómo? Con él no ocuparon lazos. A él literalmente lo clavaron. Ahora, hay estudios que dicen que la representación que tenemos de Jesucristo en templos católicos es errónea, porque se hubieran clavado el clavo aquí, muy probablemente se hubiera rasgado la mano, se hubiera caído. Entonces, muchos proponen que si no lo ataron y le clavaron en las manos, fue en esta parte del hueso donde era clavado. Y como tocaba un nervio, Jesucristo sentía muchísimo dolor y además también de clavarle sus pies al madero para que no se cayera. Entonces, así fue nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz. Ahora, quiero hablarles un poco de la crucifixión, hermanos. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aunque fuera clavado, era una muerte dolorosa. ¿Por qué? Porque en el momento que una persona era clavada, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, ustedes ven esta imagen católica, los pies así puestos, estaba así. En el momento de la cruz, el peso de tu cuerpo le ganaba al crucificado y lo hacía irse para enfrente. Pero, dado la posición tan incómoda, y sin duda dado también por los golpes que a lo mejor te dieron antes de crucificarte como nuestro Señor Jesús, entonces tú ya tenías órganos destruidos. Entonces eso que además dificultaba tu respiración. Te hayan golpeado o no, la posición de la cruz estaba diseñada para que te faltara el aire. Entonces en el momento tú ibas a estar muriendo de una manera que te sentías que te asfixiabas en todo momento. Imagínense Jesucristo. ¿Cuál era el consuelo de esos hombres? Con la punta de los pies dicen que se trataban de hacer un poco para atrás para tomar el aire, pero les ganaba el peso y regresaban. Ahora imagínate tener un clavo en medio de tus pies, tus manos clavadas, ya no tener carne y tratar de hacerte un poco para atrás, rozando tu piel con la cruz, rozando tu hueso con la cruz, para poder, si quisiera, tomar un poco de bocanada. Pero recuerda que también fuiste golpeado, entonces a lo mejor tienes órganos destruidos y ¿qué? Te estás ahogando con tus propios fluidos y tu propia sangre. Era una muerte dolorosa. De hecho, ya voy a dejar a un lado los padecimientos físicos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Isaías?
Molido fue por nuestras rebeliones, literalmente, fue molido. Irreconocible fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sin duda el rostro ya no se le conocía. Imagínense a sus discípulos que lo alcanzaron a ver, imagínense a su pobre madre María ver a su primogénito sufrir de esta manera. Pero dejemos los padecimientos de Jesucristo a un lado, físicos, y ahora veamos los padecimientos espirituales de nuestro Señor Jesucristo. Morir en la cruz, hermanos, era algo reservado para el peor de los criminales. Era algo reservado para el peor de lo peor del Imperio Romano. Entonces no solamente tenías la muerte física, sino que también tenías la muerte espiritual, empezando por el desprecio de los hombres. La gente veía a los crucificados como la escoria del Imperio Romano. Y además, ¿se acuerdan que también en el Salmo 22 dijimos que echaron suerte? Le quitaron sus vestidos, lo dejaron desnudo. ¿Cómo cree que crucificaban a las personas? Desnudas. Desnudas la crucificaban. Y eso también se estaba cumpliendo en el Señor Jesucristo, porque le quitaron su vestimenta y lo estaban, ¿qué? Haciendo, echando apuestas para ver quién se quedaba con la vestimenta de nuestro Señor Jesús. Y en medio de este dolor de la cruz, el Salmo 22 dice que estaba recibiendo injurias, burlas, y además sus amigos del Salmo 22 lo habían dejado. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo en medio de la cruz? ¿Quién estuvo con él en su sufrimiento? ¿Quién lo defendió mientras estaba siendo juzgado? Nadie. Él estuvo solo, totalmente solo. Pero en el monte, una noche antes de su crucifixión, nuestro Señor Jesucristo dijo, orando al Señor 3 veces. Imagínense, él oró 3 veces y nuestro Señor le dijo que no. Él que pidió, Señor, se lo voy a parafrasear, tú que todo lo puedes, porque es cierto, pasa de mí esta copa. ¿Qué contenía la copa, hermanos? De la cual no quería beber nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios. Jesucristo no le tenía miedo al sufrimiento, no le tenía miedo a los látigos, no le tenía miedo a la cruz, ni siquiera a lo mejor estaba pensando en que sus familiares y sus amigos lo iban a dejar solo. Él estaba dolido, su mayor angustia por la cual sudó sangre era porque al tomar la copa de la ira de Dios, ¿quién creen ustedes que iba a abandonar a Jesús? El Padre. Entonces, cuando el Señor dice en la cruz las siguientes palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solamente las dice para citar el Salmo 22, para que todos lo escucharan sus enemigos y dijeran se está cumpliendo en Jesús, sino que lo está diciendo porque a él realmente el Padre sí lo desamparó en este momento en la cruz porque tenía que ser tratado como el mayor pecador. El hombre más justo del mundo, sin haber pecado, estaba tomando todos nuestros pecados y se estaba haciendo pecador a causa de nosotros, para que nosotros, por medio de su sacrificio en la cruz, porque alguien tenía que morir, nosotros teníamos que haber sido hechos justos por él. Entonces, no estaba en la cruz de a gratis, y tú no tienes vida ni reconciliación con Dios de a gratis. La vida perfecta de Cristo se te dio a ti para que ahora tengas paz con Dios y te presentes a Él y Él te diga, hijo, porque en el pasado alguien se sacrificó por ti en la cruz, padeció todo lo físicamente necesario y padeció todo lo espiritualmente necesario para que tú hoy puedas decir, gracias Señor, estoy en paz contigo, gracias por tu sacrificio. Ahí lo vemos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque a Cristo sí lo desampararon en ese momento. No sabemos cuánto tiempo, pero lo que en la eternidad estuvo junto, en ese momento en la cruz, se separó. La Trinidad se separó. Porque Cristo tenía que ser tratado como pecador. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿no? Y a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la muerte eterna? Que Dios te haga a un lado y que no le conozcas. Por lo tanto, esa es la muerte eterna. Estar alejado de Cristo Jesús. Estar alejado de Dios y de su amor y de su complacencia. Y de hecho, ese es el lago de fuego y el infierno. Para Jesús, hermanos, su todo era el Padre, y para el Padre, su todo era Jesús. Y en ese instante de la cruz,
para salvarnos, Él decidió dejar a su Padre, el Padre decidió dejar a su Hijo, y el Hijo decidió sufrir en agonía, y el Padre decidió sufrir el no tener a su Hijo a su lado, y a tratarlo como nosotros merecíamos ser tratados. Quiero terminar con esto, 1 de Pedro 3:18. Esta gacela que fue devorada nos dio entrada al cielo y adopción con el Padre. 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritus. ¿Sabes algo? Dios nunca te va a abandonar en medio de tu sufrimiento. Pero ¿por qué no te va a abandonar a ti en medio de tu sufrimiento? Porque en un momento de la historia tuvo que abandonar a su Hijo por nosotros. Tuvo que dejar a su Hijo morir en la cruz por nosotros. Y yo sé que el resto del Salmo 19 habla del triunfo del Cristo. Y sabemos que triunfó Cristo a resucitar y a prometernos regresar, claro. Pero no tenemos que olvidarnos de su sufrimiento para recordarnos cuál es nuestra posición. Recuerden lo que siempre les digo y nunca me cansaré de decirlo. En especial cuando veo que mucha gente desgraciadamente apostata. Los demás pueden abandonar a Jesús, pero tú hazte el compromiso de que tú no lo abandones. Ruega al Señor que esa no sea tu situación. Y demos gloria al Padre por permitirnos entrar al reino de los cielos por medio de la crucifixión. Oremos al Señor.